Había una vez un mundo lleno de extrañas maravillas naturales. Grifos, dragones, unicornios, bestias con cabeza humana. Pero pocos más extraños que las misteriosas plantas que devoraban personas. En el siglo XIX, los exploradores describieron el árbol de Yatebeo de Madagascar. Dijeron que tenía tentáculos más grandes que serpientes, con la tenacidad salvaje de una anaconda. El Yatebeo se convirtió en ficción victoriana, pero como toda ficción contenía un dejo de verdad. Cuando los naturalistas de esa época exploraron las pendientes del monte Kinabalu en Borneo, encontraron algo muy extraño: plantas con grandes cántaros. Y dentro de uno de estos, el cuerpo parcialmente digerido de una rata. El descubrimiento causó sensación y disparó la imaginación del más grande naturalista victoriano, Charles Darwin. Con esmerados experimentos, mostró que algunas plantas atrapaban insectos y luego digerían sus cuerpos, y lo hacían con métodos más extraños que cualquier ficción victoriana. Los secretos de las plantas. Plantas carnívoras. Para ser carnívoras, las plantas deben atrapar y matar a su presa. Y han evolucionado 3 formas de hacer esto. Muchas trabajan como papel atrapamoscas, cubiertas con gotas pegajosas que adhieren a los insectos a sus hojas. Otras tienen hojas con forma de cántaro. Los cántaros están llenos con un líquido que ahoga y digiere a los insectos atrapados. Algunas de estas plantas han evolucionado trampas de elaborados diseños. El tercer método son trampas de resorte, como las viejas trampas para ratones que atrapan a su presa. Cuando se descubrieron estas plantas, causaron escándalo. ¿Las plantas realmente atrapan y matan insectos? Un espécimen fue enviado al más grande botánico de la época. Carl Linnaeus pensó que tal cosa era una abominación, blasfemia que iba en contra de la forma que Dios había ordenado el mundo. Linnaeus es recordado por crear el sistema de clasificación que describe a todas las cosas vivas, pero categóricamente rehusó creer que las plantas podían ser carnívoras. Más de un siglo después, Charles Darwin probaría que estaba equivocado. Él cultivó muchas plantas carnívoras para sus detallados experimentos, pero trabajó principalmente en una pequeña planta llamada rocío de sol o drosera. Darwin es más famoso por trabajar en cómo las nuevas especies se originaron, pero también estaba fascinado por estas extraordinarias plantas que dijo que le importaba más la drosera que el origen de todas las demás especies del mundo. El rocío de sol es una de las trampas pegajosas atrapamoscas. Recibe su nombre de las pequeñas gotas de fluido pegajoso, un tipo de mucosa al final de los tallos en sus hojas.
Los insectos se quedan adheridos en este pegamento, pero en su momento todos pensaron que esto era un accidente. Darwin les mostró que era más que eso. Tanto más que sus resultados lo sorprendieron y lo asustaron. Puso diferentes sustancias en las hojas. Leche, carne, papel, piedra, incluso orina. Y registró las reacciones de la planta. La leche hizo que los tentáculos se doblaran. También la carne y la orina. Pero la planta no reaccionó a la piedra o al papel. Darwin mostró que cualquier sustancia que tuviera nitrógeno hacía reaccionar a la planta. También descubrió que la planta absorbe estos nutrientes a través de las hojas. Era tan carnívora como un animal. Pero ¿por qué algunas plantas se volvieron carnívoras? La mayoría vive en lugares como este, ciénagas, pantanos y marismas, que tienen tierra pobre de nutrientes, como el hidrógeno. Aún así, estos lugares tienen mucho nitrógeno, solo que está caminando en 4 patas. Todas las plantas deben atrapar y matar insectos para tener bastante fertilizante. Justo como en los experimentos de Darwin, las hojas reaccionan a un insecto atrapado. En alrededor de media hora, los tentáculos más cercanos se doblan hacia el insecto que está luchando, adhiriéndolo más firmemente. Luego, la hoja se dobla sobre la víctima. Esto sostiene a la presa cerca de las glándulas en la superficie de la hoja que liberan los químicos para disolver y digerir al insecto. Y viendo esto, Darwin escribió: "Por Júpiter, a veces pienso que la drosera es un animal disfrazado". Y de alguna forma tenía razón. En los pantanos de Florida, los rocíos de sol compiten con otros animales por las presas. En lugares, el rocío de sol rosa cubre el suelo. En estos bosques cálidos y húmedos, no hay falta de presas, y los rocíos de sol tienen mucho para comer. Pero las plantas tienen competencia. Una tarántula. Este arácnido construye una red de hilos sobre el suelo del bosque. Cualquier cosa que camine en los hilos envía señales a la araña oculta en su madriguera en el centro. El ataque es un relámpago. Cuando la comida es escasa, las arañas responden construyendo redes más grandes, las cuales atrapan más insectos y privan a las rocío de sol de comida. Y las plantas enfrentan competencia de otras criaturas. A la planta le toma tiempo matar y digerir a su presa, y un insecto atrapado atrae atención. Los sapos roble son comunes en estos bosques y usualmente le roban la comida a las rocío de sol.
Las pegajosas trampas de las rocío de sol toman muchas formas, de alfombras planas a plantas que crecen hasta 2 o 3 metros de altura. Las trampas pegajosas funcionan tan bien que otros tipos de plantas han evolucionado técnicas similares. Esta es una rorídula. Crece en algunos pocos lugares en Sudáfrica. Como la rocío de sol está cubierta con gotas pegajosas, aunque la diferencia en que estas gotas son un tipo de resina. Son mucho más pegajosas que las gotas de mucosa de las rocío de sol y atrapan insectos más grandes y fuertes. Pero la rorídula no tiene glándulas digestivas en sus hojas, así que ¿cómo digiere a su presa? Necesita ayuda de este pequeño insecto llamado Pameridea. Este pasa toda su vida en una planta rorídula. El insecto tiene una cubierta de cera antipegamento, así que puede caminar alrededor de este bosque de superpegamento sin quedarse pegado. Pameridea es un depredador y hay cientos de estos en una gran planta, más que suficientes para procesar todos los insectos que la rorídula puede atrapar. Estos insectos son cautelosos. La rorídula puede atrapar presas que sean más que grandes para lastimar a un insecto desprevenido. Así que durante los próximos 10 minutos, el Pameridea sondea y espera para que la mosca luche y se debilite. Ahora los jóvenes insectos emergen del bosque pegajoso y esperan el festín. Al principio los insectos no se tolerarán entre ellos y empezarán las peleas. Pero ahora que la mosca está casi muerta, la hora del almuerzo comienza. El Pameridea tiene una probóscide filosa, como una aguja hipodérmica, que apuñala a la mosca muriendo para succionar sus jugos. Incluso los insectos recién eclosionados se unen al frenesí alimenticio. Después de alimentarse, los insectos dejan su excremento en las hojas de la rorídula, un fertilizante prefabricado, predigerido, para que la planta lo absorba. La rorídula y el Pameridea han evolucionado este lazo simbiótico. Sin los insectos, la rorídula no puede ser una planta carnívora, y el insecto Pameridea solo se puede encontrar entre estas ramas pegajosas. Las hojas pegajosas proporcionan todos los nutrientes que estas plantas necesitan para sobrevivir en el húmedo bosque y los pantanos. Pero una planta ha llevado esto más lejos. En la naturaleza, solo vive en una pequeña porción del bosque de pinos húmedo en Carolina del Norte. La Venus atrapa moscas. Ha evolucionado de la trampa pegajosa de la rocío de sol. Este pequeño rizo de la hoja de rocío de sol es transformado en una reacción tan rápida que puede atrapar a un insecto. Darwin recibió estos especímenes, los cuales cultivó en un invernadero para estudiarlos a detalle. En un examen cercano, vio que aparte de las espinas alrededor del borde de la hoja, había 3 finos cabellos en la superficie de cada lóbulo.
Asumió que eran gatillos. Para descubrirlo, tocó uno ligeramente, pero este no siempre disparaba la trampa. Pero tocando un segundo cabello, la trampa siempre se disparaba inmediatamente. Hay una buena razón para esto. Disparar la trampa requiere energía en la naturaleza. Viven donde llueve intensamente y seguido. La última cosa que la planta necesita es que la trampa se accione cuando es golpeada por una gota de lluvia. Si dos cabellos necesitan ser tocados, es menos probable que la trampa se dispare por accidente. Para accionar la trampa, dos de los cabellos deben ser tocados dentro de 20 segundos uno del otro. El insecto dispara el primer cabello. Ahora la bomba está activada. Solo un toque más y la trampa se cierra completamente. Los insectos tienen reacciones rápidas, pero la trampa es más veloz. Desacelerando la acción 80 veces, muestra que la trampa se cierra en alrededor de un tercio de segundo. Las espinas en el borde de la hoja se cierran como la reja de una prisión. Pero no está completamente cerrada. Aún no. Y hay una buena razón para esto. Los cabellos disparadores son suficientemente sensibles para ser accionados, incluso por pequeños insectos. Muy pequeños para hacer un almuerzo decente para la planta en crecimiento, pero los agujeros en los barrotes son suficientemente grandes para que un pequeño insecto escape. Y durante los próximos días, sin que nada esté tocando los cabellos, la trampa se reinicia. Pero comidas más sustanciales son encerradas. Y esta lucha continúa para estimular los cabellos de la hoja. En unas pocas horas, los lados de la trampa se cierran aún más. Y las células dentro liberan químicos que matarán y digerirán al insecto. Es fácil ver por qué Darwin llamó a esta la planta más maravillosa del mundo. La trampa de moscas común tiene un pariente menos conocido, una planta acuática, la planta noria. Recibe su nombre de su conjunto de ramas, pero las juntas en esta noria son trampas letales. Cada trampa está cubierta con cabellos sensibles. Las trampas solo son de unos cuantos milímetros de longitud y funcionan justo como la trampa de mosca. Pero la planta noria se enfoca en pequeñas criaturas como camarón semilla y copepépodos. Toca los cabellos y la trampa se acciona, casi tan rápido como la trampa de la Venus. Incluso más increíble porque la trampa opera en el agua, lo que es mucho más denso que el aire. Atrapado, este copépodo lentamente será digerido. Los estudios de Darwin probaron que estas trampas pegajosas y de resorte eran verdaderas plantas carnívoras. Pero hay una tercera trampa de insectos, y Darwin estaba menos seguro sobre esta. Las trampas de caída de las plantas jarrón. Pensó que podían ser carnívoras, pero ahora sabemos que incluyen una de las trampas más elaboradas y sofisticadas de todas.
Los jarrones evolucionaron independientemente varias veces. En América, en Australia y en el sureste de Asia. Todas son hermosas, pero es una belleza mortal, ocultando diabólicos dispositivos que atraen y matan a los desprevenidos. Tal diseño parece demasiado perfecto para Darwin. ¿Podría algo tan complejo realmente evolucionar por selección natural? No necesitaba preocuparse. La respuesta yace en los bosques pantanosos de la América tropical. Los árboles aquí están cargados con bromelias, parientes de las piñas. Muchas crecen como epifitas, afianzándose de las ramas y los troncos de los árboles, alto arriba del suelo donde son bañadas con luz solar. Pero con las raíces tan altas no pueden absorber agua y nutrientes del suelo como las plantas normales. En su lugar, las hojas forman un pozo en el centro de la planta, el cual se llena de agua cuando llueve. El pozo también atrapa hojas que caen del árbol. Así la planta puede absorber el agua y toda la comida que necesita para su propia reserva privada, o no tan privada. Muchos animales ven los pozos de las bromelias como estanques miniatura. En Sudamérica, las ranas venenosas de dardo buscan de planta en planta por un pozo aún no reclamado por nadie más. Un lugar seguro, hacer renacuajos. Pero algunas bromelias no son tan acogedoras. Como la mayoría de las bromelias, la broquinia tiene un pozo central, pero este es ácido y lleno de enzimas digestivas. Las hojas están cubiertas de cera tan resbalosas como el hielo. Las hormigas que exploran estas hojas no pueden sostenerse resbalando y cayendo al pozo mortal, donde serán digeridas y convertidas en alimento para plantas. De tan simples inicios, la selección natural ha creado trampas más elaboradas. Varias de las más elegantes están ocultas en zonas remotas de bosques pantanosos de pino. En el sureste de los Estados Unidos de Norteamérica, la sarracenia de jarrón. Stuart McPherson es un botánico y explorador que descubrió muchas nuevas especies de plantas de jarrón. Ha pisoteado y escurrido a través de kilómetros de estos pantanos para encontrar lugares increíbles. Estas son plantas de jarrón norteamericanas, la sarracenia. Producen estos jarrones altos y atraen insectos teniendo néctar dulce como la miel. Y mientras intentan obtener el néctar, se resbalan dentro. Después la presa cae directo al fondo de la trampa y no puede escapar de ahí. Simplemente no pueden trepar fuera desde dentro del jarrón. Así que mueren, luego la planta secreta enzimas y ácidos y rompe los cuerpos de los animales atrapados. Esta es la jarrón amarillo, pero en este pantano en particular no todas le hacen honor a su nombre. Esta especie en particular es increíblemente variable. Cada población es un poco diferente, pero hay muchas variedades. Y por aquí hay una que es rojo con amarillo. Pueden ver las venas rojas y los patrones. Esto le anuncia la trampa a su presa insecto y es lo que lo atrae. Por aquí hay otra.
Esta tercera, a solo unos metros, es color rojo sangre y se hace notar de todas las demás plantas alrededor. Hace el anuncio perfecto para la trampa mortal. Los distintos colores brillantes de estos jarrones funcionan como la flor, con patrones que atrapan la vista para anunciar el dulce néctar, y haciéndose notar del resto el jarrón de punta blanca. En muy pocos lugares preciosos cubren el paisaje, viéndose como un prado fuera de este mundo. Una neblina morada de estrellas brillantes crece a través de los jarrones, atrayendo incontables insectos a estos lugares, presas potenciales para los jarrones. Perlas de tentador dulce néctar resaltan fuera del labio, el cual está cubierto con cabellos finos que apuntan hacia abajo, lo que hace difícil para el insecto mantener su paso. El jarrón alto, sobresaliente, anuncia el néctar, atrayendo a los insectos como haría cualquier flor brillante. Están tan ocupados alimentándose en el néctar que no se dan cuenta que se hace cada vez más difícil sostenerse. Hasta que los lados resbalosos del jarrón significan que no hay escape. Mientras la planta secreta enzimas digestivas para disolver lentamente a la víctima, la comida paga el costo de hacer todo ese dulce néctar. Pero a veces el esfuerzo es desperdiciado. Las dulces gotas son robadas por las mariposas cola de golondrina, muy grandes para caer en la trampa. Y muchos jarrones tienen como residente a la araña lince verde, esperando atrapar una presa pequeña antes de ser capturada por la planta. Hay 8 tipos diferentes de sarracenia, creciendo principalmente en los rincones cálidos y húmedos del sureste de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero esta, el jarrón morado, crece todo el camino hacia Canadá. El jarrón morado es inusual por otra razón. No produce enzimas que digieren a su presa. Aún así, es carnívora. Su labio produce néctar y está cubierta con cabellos que apuntan hacia abajo. Es tan letal y eficiente como sus parientes. Pero como la rorídula, el jarrón morado confía en ayuda para digerir a su presa. Los insectos atrapados se ahogan y se hunden en el fondo, donde la larva del mosquito como serpiente llamada Metriocnemus mastica y destruye los cuerpos, liberando pequeñas partículas en el agua. Flotando encima de los Metriocnemus hay otras larvas de mosquito, Guayomaya. Estas tienen partes bucales como cepillos que crean fuertes corrientes de agua, atrayendo las pequeñas partículas. Ambos mosquitos liberan sus desperdicios en el agua, llenos de nutrientes que la planta puede absorber. El jarrón moreado es un hábitat único. Este tipo de larva de mosquito solo se puede encontrar dentro de estos jarrones. Todas las plantas de jarrón del norte de América viven en lugares húmedos, y a veces eso puede ser un problema.
Las tormentas intensas son comunes durante el verano. El jarrón cabeza de loro tiene un labio que forma una capucha, cubriendo el jarrón y evitando que se llene de lluvia. Pero vive en hondonadas pantanosas que usualmente se inundan durante los aguaceros. Su capucha no puede evitar que se sumerja completamente, pero esto no significa que no pueda atrapar presas. La capucha crea una estrecha entrada que lleva a una línea de tuberías con cabellos hacia abajo. Este jarrón funciona como una trampa de langostas en miniatura. No hay langostas miniatura, pero hay renacuajos. Ellos pasean por la superficie del jarrón, pero si entran en la trampa no pueden salir. La única forma es hacia adelante, al fondo del jarrón. Hay parientes de la sarracenia en todas partes del mundo. La variedad más grande es encontrada en Sudamérica. Pero para encontrarlas hay que escalar las cimas con vastos bloques de arenisca antigua, subir miles de metros hacia el cielo sobre las selvas de Venezuela, Brasil y Guyana. Estas montañas aisladas son llamadas tepuis, una palabra local que significa hogar de los dioses. Las cimas de los tepuis son mesetas planas, mundos perdidos sobre la selva. Este es el único hogar de los jarrones de sol. Como todas estas plantas americanas, la trampa está formada en la hoja. El jarrón de sol se ve como una hoja plana simplemente enrollada para formar un cilindro, con la costura todavía visible en el frente. Pero eso no significa que sean primitivas, al contrario, todo lo opuesto. Están hermosamente adaptadas a la vida en estas cimas de montaña aisladas. La humedad de la selva debajo es forzada a subir por los acantilados, liberando torrentes de lluvia. Llueve casi todo el tiempo aquí arriba, dándole a los jarrones de sol un problema. A diferencia de sus parientes de América del Norte, no tienen una cubierta que actúe como paraguas, así que los jarrones se pueden llenar con agua, llevándose valiosos nutrientes o haciendo al jarrón tan pesado que se cae. Pero incluso mientras llueve, el nivel de agua en el jarrón empieza a decrecer. La costura debajo del jarrón oculta un pequeño agujero que drena el agua a un canal plano. Este tubo de desagüe se lleva el agua de forma segura de la base del jarrón, manteniendo el nivel de agua correcto. Otro tipo de jarrón ha evolucionado en América. Vive en las montañas de California y Oregon, donde crece casi a 1 metro de altura. El lirio de cobra.
entrada del jarrón está oculta debajo de la capucha bulbosa. La parte trasera está cubierta con ventanas transparentes delicadas, a través de las cuales el mundo exterior es visible. Todo eso engaña a los insectos desprevenidos. Una mosca puede detectar el dulce néctar en el canto de entrada y detrás de la capucha, muy tentador para resistirse. Una vez que está dentro, sus instintos serán su perdición. Terminando de comer, intenta volar hacia la luz, solo para encontrar que el camino está bloqueado por una superficie resbalosa. De todos los jarrones del Nuevo Mundo, el lirio de cobra es el más extraño. Pero en el Viejo Mundo, un grupo diferente de plantas ha evolucionado jarrones de increíbles diseños elaborados. La selva del sureste de Asia, hogar de las plantas nepentes. Estas plantas les crecen vides usualmente de 10 metros de longitud, que corren a través de los árboles. Y sus exquisitos jarrones crecen de los arcillos en las puntas de sus hojas. Hay alrededor de 130 distintos tipos de jarrones nepentes. Su diversidad es increíble. Espectacular vive aquí, en las pendientes del monte Kinabalu, en Borneo. Una montaña escalada varias veces por Stuart McPherson, en su búsqueda por nuevos tipos de plantas carnívoras. Esta es la Nepenthes raja. Es en realidad la más grande con jarrón en el mundo. Esta es una trampa juvenil y puede crecer el doble de este tamaño. Y esta especie es conocida solo en 4 pequeños lugares como este. Cada sitio consta de tal vez 300, 400 o 500 plantas. Así que en total la población mundial entera es de alrededor de 2.000 plantas. Y eso es globalmente. Como los jarrones del norte de América, estas elaboradas estructuras han evolucionado para atrapar y digerir insectos. Pero en los últimos años, los botánicos se han dado cuenta que las nepentes son más que solo depredadores. Esta es un jarrón con colmillos, nombrado así por sus 2 colmillos proyectándose hacia abajo del labio. Los colmillos producen néctar para atraer insectos, los cuales se deslizan por las agudas puntas hacia los jugos digestivos del jarrón. Pero también hay insectos viviendo en el jarrón, una especie de hormigas. No tienen ningún problema caminando por las paredes resbaladizas y se sirven un bocado de la presa de la planta. Incluso nadan en el fluido del jarrón para robar comida. Pero no hay tal cosa como alimento gratis. Las hormigas se congregan debajo del canto y de vez en cuando emergen para limpiar el canto del jarrón.
lo que lo mantiene resbaloso. Así que las hormigas ayudan a la planta a atrapar alimento y luego reciben su parte. A cambio, el jarrón les proporciona a las hormigas hogar un bucle hueco en su tallo. Las hormigas muerden el agujero de entrada y construyen sus nidos dentro. Solo una especie de hormigas vive con la jarrón con colmillos de esta forma. Los otros insectos solo son cena. Y otras plantas han formado un compañerismo así de cercano, pero con un resultado más siniestro. La jarrón de banda blanca, nombrada por su inusual banda de cabellos blancos debajo del canto. Este rico bosque, él ha descubierto nuevos tipos de plantas de jarrón y ahora sabe cómo ésta recolecta su comida. Esta es la Napentes albarmarginata, una de las plantas más extrañas de jarrón. Tiene una banda blanca muy distintiva alrededor del borde del peristoma, la cual es única en todo el género. Recientemente descubrimos que esta banda blanca es atractiva para las termitas. Se alimentan de la banda y al hacerlo caen dentro del jarrón. Así que esta es especialista en termitas. Es muy difícil observarla en la naturaleza. ¿Ves jarrones con bandas faltantes y verás que hay termitas dentro? Para ver esto debes tener suerte. Una razón es que la planta se especializa en solo un tipo de termita, la cual es más activa durante la noche. Millones de termitas salen de su nido, cruzan el suelo del bosque, avanzando en columna que fluye y no parece tener fin. Si un explorador descubre un jarrón con banda blanca, recluta a otros trabajadores para que se introduzcan al jarrón. Los cabellos blancos son irresistibles y las termitas se sacian. Pero mientras más termitas se arremolinan en el jarrón, las primeras en llegar son empujadas hacia el canto resbaloso del jarrón. No pasa mucho para que suceda lo inevitable. Es solo suerte si las termitas encuentran un jarrón con banda blanca, así que no todos los jarrones tienen una noche exitosa, pero no es difícil encontrar a las que se han alimentado bien. Miren esto, esta de aquí. A esta le falta la banda blanca. Definitivamente va a tener algunas termitas dentro. Veamos. Miren eso. Hay cientos de termitas ahogadas. Esto se ve como si estuviera parcialmente digerido por la planta. Es una comida saludable. Algunas plantas de jarrón han dejado de ser carnívoras. Se volvieron vegetarianas. Esta es la jarrón con forma de matraz. Tiene un pequeño labio doblado hacia atrás para exponer el matraz al dosel del bosque de arriba.
La boca abierta del matraz ha evolucionado para atrapar hojas y ramas que caen de los árboles de arriba. Dentro del jarrón, toda una comunidad de criaturas ayuda a descomponer las hojas, liberando nutrientes que la planta puede absorber. Diferentes tipos de larvas de mosquitos, incluso renacuajos. Estos pertenecen a la Microhyla borneensis, una especie que prefiere criarse en el santuario de estos estanques privados. Pero no es completamente seguro aquí. Este es el Toxorhynchites, otra larva de mosquito, pero esta es un depredador. Devora otras larvas de mosquito. Incluso los jóvenes Toxorhynchites dan miedo, golpeando presas más grandes que ellos. Solo toma unos minutos para que se coma toda la larva de mosquito. Un mundo miniatura oculto dentro de un jarrón. Lejos de ser carnívoras, las nepentes han formado todo tipo de relaciones complejas con animales. Y las más increíbles apenas han sido descubiertas. Mientras trabaja en la selva del monte Kinabalu en Borneo, ¿quién se dio cuenta que la más grande de estas plantas, la gigantesca rajá, tiene algunos visitantes inusuales? Lo que hace a esta planta inusual no es que sea carnívora, sino que también atrae mamíferos hacia el jarrón. Hay néctar secretado bajo la superficie de su labio aquí, y constantemente lo está secretando. En realidad, lo hace durante el día y la noche. Recientemente, la primera investigación se hizo en esta especie, y fue cuando obtuvimos imágenes y fotografías que prueban que estos animales visitan este jarrón. La criatura que Chien vio fue la musaraña de árbol. Se balancean en el canto del jarrón y se estiran para lamer el néctar. Cada musaraña de árbol sabe dónde están estas plantas en su territorio y las visitan de una a la vez. Pero, ¿qué gana esta planta? Mientras se alimenta, la musaraña de árbol orina y defeca en el jarrón. Y estos nutrientes suplementan la dieta normal de insectos de la planta. Las musarañas solo están activas durante el día, pero cuando la noche cae no significa el final del suplemento de fertilizante de la rajá. Después de la noche continúa produciendo néctar, el cual alimenta la rata cumbre. Justo como la musaraña de árbol, se sube al jarrón para alimentarse y deja sus desechos. Estos jarrones son enormes y las ratas cumbres son pequeñas. Si se cae, terminará atrapada dentro del jarrón, donde se convertirá en el próximo alimento de la planta. Aunque, como Stuart McPherson explica, esa no es la intención de la planta.
La verdad de este tema es que no es tan dramático como eso. Las plantas no evolucionaron para atrapar vertebrados. Evolucionaron para atrapar y matar insectos. Es bajo ciertas circunstancias que una pequeña carnada atrae a una presa más grande y principalmente a través del accidente simplemente se resbala dentro. En las trampas de jarrones más grandes también hay vertebrados como roedores y mamíferos que no pueden trepar. Se ahogan y son digeridos dentro de la planta. En algunos casos incluso se encontraron esqueletos dentro de los jarrones. Así que el descubrimiento original de una rata muerta en las pendientes del Kinabalu fue probablemente un accidente. Uno feliz, al menos para nuestro entendimiento de las plantas carnívoras. Causó sensación e inspiró a Charles Darwin a revelar las extraordinarias vidas de estas plantas. Los tiempos han cambiado. Recientemente Stuart hizo un descubrimiento similar, una rata atrapada en un jarrón gigante. Tomó esta fotografía y causó sensación. Estaba asombrado y sorprendido porque esta imagen se hizo famosa. Salió en los periódicos de todo el mundo y en las redes sociales. Realmente muestra que las personas están fascinadas por estas plantas capturando y matando animales, justo como en los días victorianos cuando se hizo el primer informe y el descubrimiento. Parece que nuestra fascinación con estas extrañas plantas es tan grande ahora como lo fue cuando se descubrieron por primera vez. Y ciertamente hay más sorpresas ocultas en estas montañas. He subido casi 200 montañas en busca de nuevas especies y he encontrado alrededor de una decena por los últimos años. Pero hay literalmente cientos y cientos de montañas por explorar. Así que debe haber decenas y decenas más de especies esperando ser descubiertas. También estas relaciones increíblemente complejas con distintos animales y otros organismos que solo estamos empezando a entender. Así que es un nuevo capítulo de exploración. Las historias victorianas de una planta que comía hombres eran historias entretenidas, pero los descubrimientos de los últimos años han mostrado que en el mundo de las plantas carnívoras, la verdad es mucho más extraña que la ficción.